Buenos días. Empezamos hoy una nueva sesión del curso de Resiliencia, Mindfulness y Aceptación que estamos realizando Virginia Gassion y yo mismo para la Fundación Ibercaja. El tema de hoy y el del próximo día versan sobre la aceptación, un concepto desconocido en el sentido de que no es exactamente la idea que tenemos en nuestro entorno cultural, ¿no? La aceptación es un tema clave para la resiliencia y es el principal cambio que produce mindfulness, ¿no? Vamos a profundizar sobre él hoy, que hablaremos de qué es la aceptación, y el próximo día que comentaremos cómo poder desarrollarla sobre estas bases. Voy a compartir la pantalla para que podamos tener acceso todos a las diapositivas que nos servirán de guión, ¿no? Como os decía, hoy vamos a hablar de la aceptación. ¿Qué es exactamente? Todo lo que les voy a contar está ampliamente descrito en este libro que sacamos hace poco y que hubiésemos presentado estos días de la Feria del Libro. Se titula Cómo reducir el sufrimiento con aceptación y mindfulness, de la editorial Siglantana. Y en él, como les decía, van a poder ver los fundamentos teóricos amplios. En las dos sesiones de hoy y el próximo día vamos a hacer bastante práctica, conoceremos también algunos elementos básicos, pero lógicamente la fundamentación de la aceptación es muy amplia, es un tema apasionante y yo les invito a que profundicen en él porque es una de las claves para sufrir menos. Lo que vamos a hacer en estas dos sesiones es verlo, pero claro, de una forma superficial porque no tendríamos tiempo. Un curso estándar de aceptación pues dura aproximadamente 8 sesiones de 2 horas, unas 16 horas. ¿Vale? Vamos a empezar siempre con una práctica, ya saben que mindfulness es muy práctico, aceptación también, y vamos a trabajar intentando conectar con aquello que no aceptamos, simplemente por ver un poco cómo se estructura todo eso. Lo que quiero que vean es que lo que no aceptamos puede, digamos, clasificarse de diferentes formas. Nosotros hemos utilizado una de las más utilizadas. ¿eh? Y lo que quiero que vean también es que el tipo de prácticas que hacemos en aceptación o en compasión son un pelín diferentes a las de mindfulness. Porque aquí vamos a reflexionar, podemos visualizar, algo que no es tan frecuente cuando trabajamos con mindfulness, porque esas son unas prácticas que llamamos atencionales y estas, aceptación, compasión, que desarrollan cualidades que no tiene la mente o no tiene de forma insuficiente, se llaman prácticas generativas. Entonces adoptamos la postura, una postura cómoda, plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, la espalda recta, sin tensión. Si tienen que elegir entre la tensión, estar incómodos y que la espalda esté perfectamente recta, elijan comodidad. Vamos a mantener unos 3-5 minutos. Las prácticas que hacemos aquí son breves porque lo que queremos es máxima intensidad. Las manos pueden estar apoyadas en el suelo de las piernas, encima de las piernas. Y yo aquí estoy apoyado en la mesa. Ojos cerrados, que resulta más fácil. Y tras hacer alguna respiración tranquila, vamos al tema de la práctica. Les invito a que vean cuáles son los principales aspectos de su vida que no aceptan. Como les comentaba, se podría hacer una especie de clasificación. Hemos utilizado esta, por un lado, pasado, presente, futuro, los 3 tiempos. Si van al pasado, van a ver acciones que han realizado ustedes, sentimientos que han desarrollado, cosas que han dicho, que no les gusta, que no lo aceptan. Y muchas veces es causa de culpa, de vergüenza. Y este suele ser una de las cargas pesadas en la vida que tienen muchas personas. Muchas veces trabajamos con la culpa en psicoterapia porque la culpa facilita la depresión y el duelo. Pero lo importante sería la aceptación aquí, en lo que han hecho anteriormente, para evitar estos sentimientos de culpa y vergüenza. Ese es un campo de la aceptación importante. Otro campo es el presente. Seguro que hay cosas en el presente que no aceptan. Pueden ser muy amplias, desde el lugar donde viven, la casa en que viven, el trabajo que tienen, las relaciones que tienen de pareja, de amigos, de jefes, de compañeros de trabajo, su situación económica o de cualquier otro tipo. Todo eso está en el presente.
Y luego habría situaciones de futuro que no aceptan, puede ser futuro a corto plazo, que no les gusta cómo se está estructurando y quisieran cambiarlo. Puede ser futuro más lejano y lo que quieren es cambiar eso, ¿no? Incidir para que eso cambie. Y eso les genera preocupación, nos puede generar miedo. Junto a ese gran bloque de pasado, presente, futuro, otro bloque importante es yo y los otros. En relación a los otros, lo mismo, pueden no aceptar relaciones enteras, ¿no? Me gustaría en vez de la pareja que tengo tener otra, en vez de los amigos que tengo tener otros, en vez de los padres que tengo tener otros. O simplemente pueden ser aspectos de esas relaciones, ¿no? Es decir, me gustaría que mi pareja en tal o tal tema fuese de otra manera, o que mis amigos en tal o tal tema fuesen de otra manera, o que mis padres hubiesen sido de otra manera. Un gran campo también de aceptación. Y aún casi más importante, la aceptación de uno mismo. Ya no estoy hablando solo de cosas que hemos hecho en el pasado, sino de nuestra, por un lado, aspecto físico, ¿no? Puede ser que no esté a gusto con mi cuerpo, con algunos aspectos de mi cuerpo, y aún casi es más frecuente con algunos aspectos de mi forma de ser, de mi personalidad, ¿no? Puedo sentir que soy demasiado, no sé, celoso, demasiado tímido, demasiado poco asertivo, demasiado lo que sea, demasiado introvertido. Seguro que hay aspectos de nosotros que querríamos cambiar, pero además que los vivimos con no aceptación, ¿eh? Porque insistimos en todo esto, la aceptación no está reñida con intentar cambiar algunos aspectos, ¿no? Sino que el problema es la sensación de malestar que produce, ¿eh? Yo y los otros, y un tercer bloque, para unas personas es muy importante, para otras menos, ¿no? Es el tema de la justicia e injusticia, ¿eh? La sensación de que el mundo tendría que ser de tal forma. No es justo. No es justo que haya hambre en el mundo, no es justo que haya que esté ocurriendo una pandemia, no es justo tantas y tantas cosas. Fíjese que el concepto de justicia e injusticia es un concepto absolutamente artificial, abstracto, ¿no? Que tenemos los seres humanos, que además el concepto de justicia para ustedes es específico y para mí diferente. Y será difícil que se pongan de acuerdo en lo que es justo 100% en todo con una persona de al lado, porque es un tema muy subjetivo. Y sin embargo, puede ser una fuente de conflicto tremenda, ¿no? Les invito a pensar un poco sobre eso. En fin, lo que queremos con esta práctica es darnos cuenta de las muchas cosas que no aceptamos. Y la segunda parte de la práctica les preguntaría, ¿y es importante la aceptación o no? ¿O es mejor no aceptar? Porque muchas personas piensan que la aceptación es una especie de pasotismo, ¿no? Que lo importante en la vida es no aceptar, no luchar continuamente. Es un error que vamos a insistir, ¿eh? La aceptación no implica pasotismo, no implica no luchar por intentar el cambio, pero lo que no hace es luchar contra lo que no se puede cambiar, porque eso desgasta tremendamente. ¿Para qué le serviría tener más aceptación? O simplemente prefieren no tenerla. Este es un tema muy complicado, ¿eh? Cuando hacemos estos cursos que les digo más largo. Podemos volver a abrir los ojos y reflexionar sobre lo que hemos hecho. Por lo menos la práctica les ha servido para tener claro el mapa de lo que no aceptan. Esto es interesante, ¿no? Pasado, presente, futuro y otros, justo y justo, y más temas. Y también para que reflexionen sobre si vale la pena o no aceptación, ¿eh? ¿Es útil aceptar o no? O realmente si aceptásemos nos convertiríamos en una especie de pasotas, de parásitos, ¿eh? Desde luego lo que querría que viesen es que la aceptación es muy importante. Es muy importante porque la mayor parte de nuestro diálogo interno, ya saben lo que es el diálogo interno, es este discurso que mantenemos con nosotros mismos continuamente a todas horas, esa charla, la voz, le llaman en algunas tradiciones, en algunos países, ¿no? Básicamente está producido por lo que no aceptamos.
Yo estoy preocupado por algo que hice en el pasado y no lo acepto y le estoy dando vueltas pensando que tendría que haberlo hecho de otra manera. No me gusta algo que está ocurriendo en el presente y estoy pensando que tendría que ser de otra manera, cómo hacer para cambiarlo. Pienso en algo que no me gusta de mí, en algo que no me gusta de las otras personas y estoy continuamente pensando, maquinando, dándole vueltas, preocupándome. Y lo que yo les insisto es que si tuviésemos mucha más aceptación, apenas habría ese diálogo interno, apenas estaríamos comentando con nosotros mismos. Esto, obsérvenlo, no me lo crean, pero obsérvenlo. Cuando están en un entorno agradable, cuando las cosas les van bien, es decir, cuando tienen aceptación, porque las cosas les van bien, está todo mucho más tranquilo, la mente está mucho más tranquila. Cuando las cosas les van mal, irles mal es que no responde a las expectativas que ustedes tienen de cómo tienen que ser las cosas, entonces la mente vacía, está como una cafetera. Por eso hablamos ahora del diálogo interno y de su importancia, ¿no? Una escultura de Rodin, el pensador, que está rodeada de pensamientos como una especie de cafetera que está sin parar. Pero fíjense que lo que planteamos en Mindfulness no es dejar de pensar en absoluto, ¿eh? Es que cuando ustedes quieran pensar, piensen, pero que ese pensamiento sea siempre voluntario. Es decir, ustedes deciden el tema. Mientras están pensando en eso, resulta agradable, porque lo han elegido ustedes. Están haciendo algo que quieren darle vuelta a reflexionar sobre eso. Y pueden desconectar cuando quieran. Sin embargo, la mayor parte de nuestro pensamiento es rumiativo. Nosotros no elegimos el tema. Me aparece el pensamiento de algo que me preocupa, de algo que no quiero. Quedo atrapado por ese pensamiento y me produce sufrimiento, ¿no? No disfruto. Mucha gente va a nuestras consultas de psicología o de psiquiatría diciendo, por favor, dime algo, haga algo para no estar pensando continuamente. Porque esos pensamientos me agotan. Y no puedo desconectar cuando quiera. Estoy dándole vueltas a lo que rumiando le llamamos, porque es como una digestión incompleta, ¿no? Como las vacas, ¿no? Una y otra vez vuelven a rumiar lo mismo. Ven que la diferencia entre mindfulness y nuestra forma de funcionar, mindfulness está basado en el pensamiento oriental tradicional, ya sé que esto de oriental y occidental en este momento no tiene mucho sentido por la globalización, pero tradicionalmente el pensamiento oriental es mucho más complejo, pero una de las frases que podrían acercarnos a él sería esta de Buda, que dice, la felicidad y el sufrimiento están en la mente. Y no están fuera de nosotros, están en la mente. La mayor parte de nosotros piensa que si las cosas nos van bien seremos felices y si nos van mal pues seremos desgraciados. Y ya. Y entonces lo que hay que conseguir es que las cosas vayan bien y evitar que las cosas vayan mal. Pero fíjense que el tema no es tan sencillo, es más complejo. Epicteto, un autor de nuestra tradición grecolatina, ya lo apuntaba en la misma época que Buda, porque esto es una sabiduría fundamental, una filosofía perenne, ¿no? Él decía que no es tan directo lo que ocurre fuera en producir impacto agradable o desagradable en nosotros, sino que hay algo que lo modula, que lo mediatiza, que lo modifica, que es el diálogo interno. Es decir, lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que nos ocurre, directamente no, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre. Vean el ejemplo de ahora del aislamiento que tenemos por coronavirus. Para mucha gente, lo vemos en las consultas, lo vemos en el día a día cuando hablamos y en la televisión. Para mucha gente es un problema, es una causa de sufrimiento, no les gustaría estar encerrados, no querrían estar haciendo cualquier tipo de actividad, incluso cometen delito, ¿no? Quiero decir que incumplen las leyes, se les multa, la policía los detiene, ¿no? Porque es insoportable para ellos. Sin embargo, para mucha gente, el aislamiento, bueno, es un tema muy fácil de llevar, incluso agradable, podría llegar a decir, porque les ha permitido parar, tener más tiempo, hacer cosas que les gustan y que habitualmente no podían hacer. Es decir, el tema importante no es lo que está ocurriendo, sino cómo uno lo vive, cómo uno se lo traduce a sí mismo y qué sentido le da a todo esto. Esto es un poco lo que queríamos insistir. Ven que la aceptación tiene que ver con lo que yo me cuento de lo que está pasando y la no aceptación tiene que ver también con lo que yo me cuento de lo que está pasando. Pero no es estrictamente lo que está pasando lo que lo produce, ¿eh? Lógicamente, situaciones más adversas van a producir una aceptación de mucha más gente que situaciones agradables, pero sigue habiendo un margen de libertad importante. Ese diálogo interno es la clave de todo. Cuando ustedes están preocupados,
generalmente es porque tienen muchos pensamientos y muy negativos, y eso les produce malestar. Ven que va ligado. La preocupación les hace rumiar y el rumiar hace que cada vez estén más preocupados en una especie de círculo vicioso, ¿no? Que es el que ocurre con las emociones. Las emociones son círculos viciosos, si son negativas. Pero si son positivas, son círculos virtuosos. Es decir, que cada vez estoy más relajado, tengo menos pensamientos porque estoy más relajado y una cosa se potencia a la otra y cada vez tengo más estados de relajación. Es lo que comentábamos en la sesión que dimos de psicología positiva. El estar continuamente pensando es una causa importante de estrés y en la consulta se ve, mucha gente nos dice en la consulta, doctor, dime algo para dejar de pensar, porque es insoportable, insoportable. Muchas veces los pensamientos no son negativos, son neutros, pero claro, es inagotable. Piensen que la mayoría de estos pensamientos no son voluntarios, ya lo hemos dicho, son pensamientos que se aprenden de forma automática, pero la función de casi todos estos pensamientos, de nuestra preocupación, ese pensamiento sobre cosas que ocurren fuera, es por la falta de aceptación, es decir, para que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Les invito a darse cuenta de eso. Paren un momento, pueden hacerlo aquí ahora, y dense cuenta que si aparece cualquier pensamiento es porque quieren algo, o porque quieren evitar algo. Nuestra mente solo está funcionando para conseguir algo o para evitar algo. Es decir, por la falta de aceptación. Este es el tema clave. Les invito a que lo vean, que lo miren. En Mindfulness uno de los temas que hacemos es observar nuestro diálogo interno continuamente, con cierta distancia, y lo que vamos viendo efectivamente es que casi siempre es porque queremos algo, porque no aceptamos algo. Querer algo como tal no sería un problema. El problema es sentir que si no lo tengo, no voy a ser feliz. Es decir, yo puedo ir a buscarlo, puedo intentar conseguirlo, pero sabiendo que si no lo consigo, pues ya está. Puedo seguir siendo feliz igual. Este es el tema clave. Y claro, esta diferencia entre mindfulness y nuestro pensamiento habitual es lo que llamamos mente en modo hacer y mente en modo ser. La mente en modo hacer ha sido más tradicional del pensamiento occidental. Insisto, ahora ya está globalizado, ahora ya todo el mundo tiene este pensamiento, pero ha sido más tradicional. Y está basado en que la felicidad está fuera de nosotros. Yo les invito a reflexionar sobre esto. Yo recuerdo cuando era joven que pensaba, cuando acabe medicina, seré feliz. Pensamiento similar tenía todo el mundo, ¿no? Cuando acabe una carrera, cuando seré feliz. La acabé, lógicamente, y la sensación de bienestar me duró 3 meses, 6 meses, pero enseguida, empecé a pensar en otra cosa. Por ejemplo, en trabajar, ¿no? Y pensaba, cuando trabaje como médico, seré feliz. Cuando apruebe el MIR, pues conseguí aprobar esa oposición y de nuevo a los 3, 6 meses, de nuevo quería, no, pues seré feliz cuando tenga un trabajo más estable, mejor remunerado, cuando sea funcionario. Con el tiempo conseguí también ese trabajo, esa plaza, y de nuevo me duró la felicidad 3, 6 meses, y otra vez, y otra vez, y otra vez, en un proceso sin fin. Uno puede pensar que la felicidad puede ser pues, ir a otro país y trabajar en él, o puede ser tener una pareja y obtener hijos. Todo eso efectivamente es muy satisfactorio. Yo siempre digo que el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, pero la experiencia nos dice que con el tiempo pues, la relación con los hijos puede ser pésima, desde luego ellos viven su vida independiente, con lo cual ya no son la causa de nuestra felicidad. Este es el tema que quería que viese. Como siempre pensamos que la felicidad no está aquí y ahora, sino que está en algo fuera de nosotros que no tenemos ahora, porque si no seríamos felices, esto hace que estemos siempre peleándonos en el presente, ¿no? El presente es el sitio donde tenemos que conseguir eso que nos hará felices. Y por eso estamos siempre pensando en el pasado, en el futuro, para ver lo que tenemos y lo que nos falta por conseguir. Yo les pongo un ejemplo. Cuando estudiaba medicina, pues como la felicidad estaba al final de todo, al final de la carrera, no estaba en el momento presente. El presente era simplemente el momento para intentar conseguir ese objetivo, que era acabar la carrera. Y por eso tenía que estar siempre mirando al pasado o al futuro. Al pasado, pues ya llevo 4 años de carrera, y al futuro aún me quedan 2. Y la sensación es que durante toda la carrera, bueno, podía estar más o menos bien, pero la felicidad no estaba ahí. La felicidad estaba en otro sitio. Fíjense que esto
es lo que hace que estemos continuamente buscando en un proceso sin fin. El mayor problema de esto no es solamente que aquello que buscamos no nos va a dar la felicidad, ¿eh? Porque yo os pregunto, ¿hay algo fuera de ustedes que les dé la felicidad estable? No hay nada. Si ustedes buscan, enseguida van a necesitar otra cosa, tienen miedo a perderlo, etc. No hay nada fuera de nosotros que dé una felicidad estable. Pero el mayor problema de eso no es solo que no vayan a ser felices buscando eso, sino desde la perspectiva de mindfulness el mayor problema es la relación con el tiempo. Es que van a estar siempre en el pasado o en el futuro, ¿no? En el pasado a ver lo que han conseguido y en el futuro a ver lo que les falta por conseguir, ¿eh? Este es el problema de que estemos siempre pensando, siempre en pasado o futuro. La visión de mindfulness, que ha sido más frecuente en la tradición oriental, no quiere decir que todos los orientales la tengan, ni mucho menos, sino que fue más descubierta y más trabajada en Oriente, dice que la felicidad está dentro de nosotros y como está dentro y está aquí, ahora, no hace falta que vayan a buscarla en ningún sitio, no tienen que esperar nada, está aquí, simplemente hay que encontrarla y que la forma de encontrarla es la aceptación que permite estar siempre en el presente. Por eso insistimos en la aceptación y hacemos estas sesiones, ¿no? La aceptación, que es un concepto que está muy mal entendido. Esto que les decimos de la mente en modo hacer y mente en modo ser no es una opinión. Hay unas bases neurobiológicas muy potentes. Mindfulness tiene mucha investigación, ¿no? Cuando se empezó a estudiar el cerebro con resonancia magnética se vio esto, y ahora comentaría seguramente mi compañera Virginia Sion en las sesiones de mindfulness, es que los individuos que no están entrenados, ¿eh? Cuando no están entrenados en meditación, en mindfulness, cuando no hacen nada, se dispara un discurso autobiográfico. Es decir, empiezan a hablar consigo mismos, ya lo han visto, pero de lo que hablamos con nosotros mismos es de nosotros mismos, ¿no? Este tendría que ser así, esto tendría que ser así, esta persona no me hace suficiente caso, voy a ver si consigo tal cosa, continuamente hablando de nosotros mismos, ¿eh? Por eso estamos más tiempo en lo que no existe, el futuro, el pasado, en nuestra acción, que en lo que existe. Es la única especie que puede hacer eso, porque es la única especie que tiene el lenguaje tan desarrollado. Mientras que lo que vieron los neurocientíficos es que los meditadores tenían esta red cerebral por defecto, esta red que se activa cuando no hacemos nada, de una forma muy diferente. Y lo que les pasaba a ellos no era que estaban hablando consigo mismos, no era una activación del lóbulo frontal, sino que se activaban otros lóbulos, palitos temporales, y simplemente sentían. Sentían el cuerpo, sentían la respiración, sentían los sonidos, estaban en el momento presente disfrutando, porque la sensación de bienestar que da estar aquí y ahora, viendo este mundo tan increíble, es única. Esa es la auténtica felicidad, que no se pierde nunca, que no depende nunca de nada externo, que está dentro de nosotros. Y esto es lo que queremos profundizar. Tenemos que pensar, ¿qué realmente es lo que hay que aceptar? Pues bueno, lo que hay que aceptar es el sufrimiento. Ya sé que este no es un tema que nos gusta a muchos, ¿verdad? Porque el sufrimiento siempre parece complicado, pero bueno, hay que asumirlo, ¿eh? Habría dos tipos de sufrimiento. El inevitable, le llamamos dolor, que es el que produce la vida, ¿eh? La vejez, la enfermedad, la muerte. Nuestra idea de los seres queridos es el más evidente, ¿eh? Fue descrito hace muchos años por Buda. Pero también estarían los problemas interpersonales, ¿no? Problemas interpersonales, por ejemplo, la separación, cuando alguien nos deja o se enfada con nosotros o la relación se estropea, ¿no? Parejas, amigos, padres, hijos, etcétera. Pero también habría otro tipo de problema interpersonal, todo esto lo vemos en compasión, que es la excesiva conexión, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, a que quiero mucho, sufre y parece que es necesario que yo sufra, parece que es inevitable que yo sufra también, ¿eh? De todo eso es un sufrimiento inevitable, ¿eh? Pero habría un sufrimiento evitable, al inevitable le llamamos dolor, que es el que generamos nosotros por no aceptar el sufrimiento inevitable, ¿eh? Por ejemplo, la no aceptación. El no aceptar las cosas es una causa de sufrimiento increíble. Eso produce muchas veces culpa cuando pensamos que el responsable somos nosotros, ¿no? Me siento culpable por lo que hice. O odio hacia las otras personas cuando pensamos que los responsables son nosotros. Y esta sensación de injusticia que les decía, el mundo no es justo, el mundo tendría que ser de otra manera. ¿Por qué no cambia el mundo? Esto en las tradiciones meditativas, en el budismo, se habla de la parábola de las dos flechas. Por un lado estaría el sufrimiento que ya nos produce la vida, y ya es bastante, ¿eh? Aunque se considera que es solo el 10% del total, pero es que nosotros nos generamos la mayor parte del sufrimiento, el 90%, porque no lo aceptamos, ¿eh? Les pongo un ejemplo. Me echan del trabajo. Ese es un sufrimiento
que ya me ha generado la vida, ya me ha producido la vida. No tiene sentido que yo le esté dando vueltas y me genere culpa porque pienso que igual no hice algo bien, u odio hacia la persona que me ha echado del trabajo, el jefe, etcétera, etcétera, porque eso es un sufrimiento que aumenta, es la segunda flecha, un sufrimiento que aumenta el que ya me da la vida. Fíjense que esto es independiente de que yo vaya a un abogado a ver si la forma que me han echado es adecuada o no es adecuada, o que yo intente buscar otro trabajo. Es decir, eso es independiente de que yo maneje la situación de la forma que considere más adecuada. Pero para manejar bien la situación, este sufrimiento añadido no es necesario. No es necesario. Eso es la aceptación. ¿No? La aceptación del sufrimiento inevitable y la no generación de más sufrimiento con la resistencia. ¿No? Ven que el sufrimiento, no el dolor, el sufrimiento evitable, el dolor es inevitable, es porque no aceptamos la realidad y nos resistimos. Y claro, eso tiene mucho que ver con el control y con la importancia de las cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que no es muy importante y que es fácilmente controlable, ven que no nos va a producir mucho sufrimiento. Si perdemos un autobús o si nos manchamos un traje o si olvidamos el cumpleaños de un amigo, pues eso tiene fácil solución, ¿no? Cojo el siguiente autobús, pues voy a la tintorería o me lo lavo en la lavadora y llamo a mi amigo disculpándome. No tiene un gran problema. La situación es sencilla. Cuando las situaciones tienen ya mayor impacto, son más importantes y tenemos menos control, el malestar que nos produce es mayor, ¿no? Si nos dejan en paro, pues bueno, no puedo encontrar trabajo, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Si destrozamos el coche, pues bueno, igual el seguro nos paga algo, pero igual no, y eso puede tener un impacto económico importante. Si suspendemos un examen importante como el acceso a la universidad, una carrera, etcétera, pues bueno, esto no es tan controlable y es importante. Y claro, cuando las cosas son muy importantes y nada controlables, esto hace que nos produzca mucho malestar. Por ejemplo, una enfermedad incurable. Nos dicen que tenemos tal enfermedad, aunque no sea mortal, pero que nos va a cambiar mucho la vida y eso nos produce mucho malestar. O, por ejemplo, si la forma que tienen mis padres de ser me gustaría que fuese radicalmente distinta, me produce malestar. O si me arruina económicamente, lógicamente eso va a producir mucho malestar. Es algo muy importante e incontrolable. Quiero que vean esto, ¿no? Que la importancia y el control, luego hablaremos un poco más de ello, son aspectos clave en el sufrimiento y la no aceptación. Los problemas que no son muy relevantes, que no son muy importantes, no tener control, pues no nos importa mucho porque total lo vamos a resolver de otra forma. Pero si los problemas son graves en nuestra vida y no podemos controlarlos, nos resistimos e intentamos cambiar la realidad, aunque muchas veces sea imposible. Esta resistencia por cambiar lo imposible es la no aceptación y es el sufrimiento secundario, ¿no? Este es el momento más difícil para los seres humanos, cuando tenemos que hacer frente a situaciones importantes en que no tenemos control. Y les invito ahora a cerrar los ojos y volver a hacer una pequeña práctica, ¿no? Recuerden alguna de estas situaciones a lo largo de su vida, ¿no? Situaciones que eran importantes, pero que ustedes no podían hacer nada para cambiarlas. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo reaccionaron? Simplemente conectamos con eso. Seguro que ha habido muchas, pueden coger las 2 o 3 más importantes, ¿no? Quizás una ruptura de pareja, quizás la muerte de alguien, quizás les echaron del trabajo, quizás una adversidad económica. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron? Poco a poco pueden ir volviendo. Esto es un poco lo que queríamos que viesen, ¿eh? Simplemente la dificultad para el ser humano. Estos son los momentos cumbre del ser humano, ¿eh? Algo muy importante y que no pueden controlar qué hacen, cómo gestionan eso, ¿eh? La ecuación del sufrimiento, lo que explica por qué se produce el sufrimiento, les decía, es la resistencia. Ante un dolor inevitable, el dolor no lo puedo evitar, ¿qué hago? ¿Me resisto o no me resisto? Si me resisto voy a generar más sufrimiento. Si no me resisto, si acepto, seguirá existiendo el dolor, pero yo no generaré más sufrimiento. Esta es la ecuación. El sufrimiento es la multiplicación del dolor por la resistencia, por la no aceptación. Vean el caso actual del aislamiento por la pandemia que tenemos, ¿no?
Eso produce, lógicamente, un dolor, un sufrimiento inevitable, ¿no? Porque les va a impedir, pues, abrazar a sus familiares, les va a impedir relacionarse con ellos físicamente, va a obligar a que estén encerrados en casa. En fin, hay un malestar, ¿eh? Hay un dolor que les está produciendo la vida, que vamos a cuantificarlo 7 sobre 10, podría ser 5 sobre 10 o 9 sobre 10, lo que ustedes quieran. Pero lo importante es la resistencia. Es decir, ¿cómo llevo yo esto? ¿Me resisto? No me gustaría que las cosas fuesen así. Estoy continuamente pensando cuándo va a acabar el aislamiento. Estoy culpando a, no sé, a la humanidad porque no han planificado mejor esto, etcétera, etcétera. Todo eso, si lo hago, si aumento esta resistencia sin aceptación, aumentará el sufrimiento, ¿eh? Si la resistencia es total, un 10 sobre 10, pues fíjense que se ha multiplicado y el sufrimiento que tengo es 70 sobre 100. Es un sufrimiento importante. Mientras que si no hay resistencia, digo, bueno, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que hay, no puedo hacer nada, e intento adaptarme de la mejor forma posible a lo que pasa, pues el sufrimiento es mínimo, ¿eh? Es simplemente el dolor, pero no hay sufrimiento añadido. Este es una de las grandes verdades, de los grandes secretos, pero que es difícil para muchos de nosotros, ¿no? Y claro, la aceptación es simplemente una de las varias formas que hay de reaccionar ante el dolor, ante el sufrimiento inevitable, ¿eh? Cuando la vida nos pone en una encrucijada de gran malestar, ¿cuántas formas hay de reaccionar? Podemos verlo aquí, ¿eh? Esto se llama la matriz inteligente de aceptación. Fíjense que la clave es, ¿yo puedo cambiar algo o no puedo cambiar algo de lo que está ocurriendo en mi entorno? Si vamos, por ejemplo, a la pandemia como ejemplo, podríamos coger cualquier otro. Si yo, a nivel individual, yo, Javier García Campello, puedo hacer algo para que esto cambie. Bueno, puedo hacer en mi pequeño entorno, pues seguir las recomendaciones que me hacen, intentar ser cuidadoso, etcétera. Pero esos cambios, que pueden ser útiles en mi pequeño entorno, desde luego, poco van a incidir sobre el tiempo que vamos a estar en aislamiento o sobre la pandemia global, ya no solo de España, sino del mundo, ¿no? Es decir, mi incidencia es muy limitada. Aceptar eso es lo importante, aceptar eso es lo importante. Es decir, si puedo incidir y en lo que puedo incidir actúo. Y eso es lo que intentamos, ¿eh? La aceptación no es una actuación, no es yo actúo, pero actúo en lo que puedo incidir, ¿eh? Y en lo que no puedo incidir, entonces no actúo. Eso es la aceptación. En este eje de actuación-aceptación es en el que se mueve la persona sabia, la persona que no sufre, ¿eh? Actuación-aceptación. Ven que la aceptación no es pasividad, es actuación, pero es actuación en lo que se puede cambiar, en lo que se puede incidir. La aceptación se confunde muchas veces en nuestro entorno con resignación, una palabra muy tradicional en nuestra cultura judio-cristiana. La resignación, tal y como lo entendemos en psicología, sería cuando tú puedes cambiar cosas y, sin embargo, prefieres no actuar, pero podrías cambiar alguna cosa, ¿eh? Es decir, yo hay cosas que podrían ser útiles en el entorno, otra cosa es que no resolviesen todo, pero no dejo de hacer nada que pueda cambiar el entorno, ¿no? Esto, resignación, esto no es lo que se propone para nada en mindfulness. Muchas veces lo que se llama resignación cristiana, que es un concepto muy conocido, tampoco era de resignación en el sentido psicológico, era aceptación, ¿eh? Quiero decir, era el saber que no se podía hacer nada y aceptarlo, ¿eh? Lo que pasa es que resignación y aceptación han ido a veces confundidas, pero resignación, les insisto, sería cuando yo puedo hacer algo y no lo hago, ¿eh? No se plantea eso. Lo que, sin embargo, sí que es muy frecuente en nuestro entorno cultural es la sobreactuación. Es decir, aunque lo que yo no puedo hacer no va a cambiar nada, actúo, actúo. Y claro, si eso lo hago sistemáticamente, me quemo. Este es el eje que yo no le recomiendo, la resignación y la sobreactuación. La resignación porque va a haber cosas que podrían cambiar y no van a cambiar. Y la sobreactuación porque se van a agotar psicológicamente. Va a ser desastroso para ustedes. Entonces volvemos a estas tres principales reacciones. Pero no estaría la resignación, que ya les he dicho, es no hacer nada ante el problema. Es una actitud pasiva, pero no efectiva. Podría traducirse con frases del tipo de no vale la pena hacer nada, no hay nada que hacer. Les insisto, no es esto lo que estamos planteando, ¿eh? Lo que estamos planteando es la aceptación. Aceptación es admitir que va a haber dolor, va a haber sufrimientos que vamos a tener en la vida que no podemos modificar y que solo actuamos cuando pueda ser útil, ¿eh? No se resigna ni sobreactúa, ¿no? Es una actitud activa, ¿eh? No es pasiva.
y es efectiva. Las frases de la aceptación sería, ya he hecho lo que podía hacer, así es el mundo y así está bien también. Hablaremos un poco más en la próxima sesión cuando hablemos de esto. Pero lo que predomina en este momento es lo que denominamos sobreactuación irracional. Es decir, actualmente el ser humano piensa que tiene mucho más control del que tiene por el desarrollo tecnológico y sobreactúa, no acepta cosas que no puede cambiar en el mundo, ¿no? Es una actitud activa, pero no es efectiva. Piensa que tiene más control del que tiene. Y se describe con frases como, lo voy a solucionar como sea. O una frase que yo les insistiría en que no utilizasen demasiado. Es, si uno quiere, puede conseguirlo todo. Eso no es exactamente así, ¿eh? Si uno pelea duro, tiene más posibilidades de que las cosas salgan como él quiere, pero no tiene la certeza de que va a ocurrir así, ¿eh? Un ejemplo de sobreactuación sería, nos ocurre frecuentemente en consultas, ¿no? A veces le decimos a un familiar, mire, usted o un familiar suyo tiene una enfermedad tal, grave, que no se puede cambiar. Muchas personas no lo aceptan y te dicen, ¿cómo que no? ¿Dónde hay que ir? ¿A Houston, a Estados Unidos, para que resuelvan esto? Y nosotros tenemos que decirle, pues vaya donde quiera, pero no va a cambiar, no hay diferencias entre el nivel de la medicina en Estados Unidos y aquí, ¿eh? No va a encontrar una mejor solución a esto. Y para muchos es simplemente inaceptable, ¿eh? Este sería un buen ejemplo de sobreactuación irracional, es no aceptar la realidad. Fíjense que esta forma de ver el mundo de la sobreactuación es tan extendida en este momento que hace que la aceptación de la realidad, que es lo sano y lo que se recomienda desde mindfulness, se considere casi una resignación, porque tú no estás peleando continuamente por eso, ¿no? Este es el tema. Entonces les invito a cerrar un momento los ojos y reflexionar sobre cuáles son sus reacciones habitualmente ante el sufrimiento. Cuando algo importante les ocurre negativo, ¿cómo reaccionan? En general, suele haber un patrón para cada uno de nosotros. Tienden más a resignarse, más a sobreactuar y a negar y pelearse duro, o a aceptar, a decir, bueno, hasta aquí puedo llegar y esto no lo puedo cambiar, por lo tanto lo acepto. Les dejo unos segundos para que decidan y vean exactamente cuál es su principal patrón de funcionamiento. Si ya aceptan, fenomenal. Pero lo que es más habitual en nuestra sociedad es que sobreactúen, que no acepten. E insisto, tampoco estamos defendiendo la resignación. Si ya lo tienen claro, podemos seguir y ver un poco las dificultades para la aceptación. Sobre estas dificultades trabajaremos en la próxima sesión, ¿no? La recomendación de este mindfulness es actuar hasta donde se tiene posibilidad de incidir, de cambiar el entorno, de modificar lo que nos rodea. Actuar, ¿eh? La aceptación no es pasiva, es actuar hasta donde se tiene posibilidad, pero no más, porque eso ya sería sobreactuación, ¿vale? Por eso no actuar cuando nuestras acciones ya no pueden modificar el entorno, ¿eh? Eso es aceptación, ¿eh? Basculamos, como les decía, entre la actuación y la aceptación. Lo importante es ser sabio para identificar ambas situaciones, ¿no? Quiero decir que uno tiene que estar muy, muy centrado para darse cuenta de cuando no va a poder incidir sobre el entorno. Cuando algo es muy importante para nosotros, uno está, ¿eh? Por ejemplo, piensen en el sufrimiento de un hijo. Lo vemos continuamente en las consultas. Nos dice la gente, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no sufra? ¿Qué puedo decirle? ¿Cómo puedo cambiarle? Esa visión ya es muy complicada, ¿no? La otra persona no va a cambiar, muchas veces lo que digamos no va a servir para nada, ¿eh? No es fácil cambiar a otra persona, ¿eh? Pero qué madre, qué padre no llama desesperado a un profesional para ver qué puede hacer para que su hijo no sufra. Cuando algo es muy importante, ver esto, ser sabio para identificar que uno no tiene capacidad de incidir en el entorno, es complicado, ¿no? Y a veces hay que hacer ensayo y error, ¿eh? Quiero decir que a veces hay que intentar, modificar y ver si se puede y descubrir que no se puede y entonces volvemos. Un ejemplo sería una posición, ¿no? Quiero decir que yo no sé exactamente si puedo o no sacar una posición, entonces lo sensato es hacer ensayo y error, ¿eh? Evaluar mis posibilidades y me presento una vez. Si no sale, pues bueno, en base a qué tal me haya salido, al esfuerzo, etcétera, puedo decir, pues me presento una segunda vez, no porque creo que tengo posibilidades. Incluso podría intentar una tercera vez. En general no se recomienda muchas más. Pero lo que estamos diciendo es que a veces uno aquí se pierde y es incapaz de, haciendo ensayo y error, aceptar que no va a sacarla, ¿no? Y cuando tenemos cuenta que puede presentarse 5 veces, 6 veces a una posición, ¿eh?
cuando cada vez la curva en general suele decir que disminuyen las probabilidades, ¿no? Pero es la no aceptación de que yo no puedo sacar eso la que me invita una y otra vez y otra vez, ¿eh? El ensayo y error es una forma de ver si puedo hacer o no, pero a veces la no aceptación de las cosas hace que sigamos ensayando, ensayando y ensayando. Y desde luego la recomendación básica es nunca preocuparse porque es inútil. Es decir, si algo tiene solución, intenten actuar, a ver en qué pueden modificar el entorno. Y si no tiene solución, acéptenlo. Pero nunca se preocupen. Preocuparse no sirve para nada. Pero es un engaño, es la sensación de que estamos haciendo algo. Por eso mucha gente está continuamente preocupándose, porque tiene la sensación de que así hace algo. Y con esto terminaríamos. ¿Cuál es el componente del duelo? Quiero decir, cuando algo no lo aceptamos, ¿en qué fase nos quedamos? Cuando nos pasa algo negativo, tenemos que hacer un duelo, porque no estamos consiguiendo lo que queremos, no estamos consiguiendo que el mundo sea como nosotros queremos, ¿no? Entonces, estas suelen ser las fases del duelo, descrito por Kubler-Ross, aunque algunas cosas se han modificado y han cambiado. El esquema sigue siendo muy válido en general, sobre todo para cosas importantes. Imagínense que nos informan de una enfermedad, nos diagnostican una enfermedad, a nosotros somos familiares muy queridos. Suele haber una fase de shock que además nos desorganiza, ¿no? Porque no sabemos cómo reaccionar. Suele haber una negación, que es el mecanismo inicial más fácil para el ser humano, ¿no? Negar, eso no puede ser, vamos a otro sitio, que me digan, esto no puede ser. Conforme empiezo a aceptar que esto pues igual es así, me entristezco, lo cual ya es una buena señal, porque es que estoy empezando a aceptar, ¿no? Mientras hay negación no puede haber depresión. Podría haber culpa a veces, ¿no? Pensando, tendría que haberme dado cuenta antes, tendría que haber hecho esto de otra forma, o por culpa de esto que he hecho me ocurre esto. La culpa es un sentimiento muy frecuente. Suele haber también una ira, a veces hacia la persona o hacia la situación, y por eso normalmente la ira la desplazamos. Imagínense que, por ejemplo, me dicen que un familiar mío pues tiene una enfermedad y va a morir. Esa ira que a veces siento hacia el mundo la desplazo, por ejemplo, hacia los profesionales o hacia Dios y tengo creencias, etc. Todo esto es muy frecuente. Suelo tener ansiedad también, porque pienso, ¿cómo serán ahora las cosas después de esto? La ansiedad es el miedo al futuro. ¿Qué ocurrirá ahora? Todo esto es lo que puede estar sucediendo entonces, en algo que ustedes no aceptan, se pueden quedar en cualquiera de estas fases. Se pueden quedar en una negación diciendo, bueno, no, esto lo puedo cambiar. Se pueden quedar en una depresión, una especie de depresión crónica. Pueden quedarse en una sensación de enfado crónico hacia el mundo. O lo ideal sería que pudiesen aceptarlo, ¿eh? La aceptación es lo que permite que cualquier duelo, porque cualquier cosa que no conseguimos genera un duelo, que cualquier duelo lo podamos ir resolviendo, ¿eh? Por eso os decía, la aceptación no es importante. Es muy importante porque es la forma de resolver los duelos que vamos a tener de muchas cosas en nuestra vida, de muchas cosas en nuestra vida. Entonces, les invitaría para hacer como última práctica que cerrasen los ojos y viesen estos 2 o 3 temas que hemos seleccionado a lo largo de la sesión de hoy y que no aceptaban. ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué fase están? ¿Están en la fase de negación? No, esto no existe. ¿En la fase de tristeza? Y aceptan que efectivamente esto no va a ser como ustedes quieren. En una fase de enfado, que es muy frecuente, estoy enfadado con el mundo, con las otras personas, a veces con envidia, ¿no? Porque estos tienen lo que yo no querría, lo que yo querría y no tengo. O han podido ir llegando lentamente a la aceptación. Con el tiempo a veces se consigue, con la sabiduría también, pero solo el tiempo a veces no lo cura todo. A veces hace falta hacer cosas. Entonces les invito a darse cuenta un poco de todo eso, de en qué fases están algunas de las principales cosas que no aceptan, porque esto nos va a servir para la próxima sesión, ¿eh? Y poco más, ¿eh? Lo que veremos en las próximas sesiones es los factores que influyen en la aceptación y sobre todo cómo desarrollar la aceptación en un modelo básico, ¿eh? Ya les digo que vamos a hacer algo muy inicial, son 2 sesiones de 1 hora, muy cortito, pero nos va a permitir tener algunas ideas importantes teóricas y prácticas sobre la aceptación. Y nada más, esto es todo lo que quería comentarles. Les espero en los próximos días con la segunda sesión de aceptación dentro de este curso de resiliencia, mindfulness y aceptación que estamos desarrollando Virginia García y yo con la Fundación Ibercaja. Muchas gracias.